Del cuaderno de ejercicios tenemos este problema donde nos dan la duración de 30 llantas en kilómetros. Con estos datos quieren que construyamos una tabla de datos de frecuencias, otra de intervalos y que calculemos las medidas de centralización. Bien, vamos a esta hoja. Los 30 datos estos están aquí en forma de una columna y ya ordenados. Aquí están los 30 datos. Esta columna está totalizada, esta es la suma que equivale al numerador de esta fórmula, y la media simple y sencillamente se calcula dividiendo la suma, que es este dato que está aquí, entre las 30 llantas, ¿verdad? Aquí está la división. La mediana es el valor que está a la mitad de la distribución. Por tener un número par de datos, no hay un dato exactamente al centro, entonces se suman estos dos y se dividen entre 2 para calcular cuál sería el valor aquí entre 15 y 16, que es este. La moda es el dato que más se repite, en este caso 60.222. Esa sería la forma de calcularlas en datos no agrupados. Para datos agrupados aquí tengo una tabla de frecuencias. Aquí simple y sencillamente puse las clases, encontré 20 clases en total y la frecuencia de cada una de ellas, ¿verdad? Aquí está el total 30. Esta es la frecuencia acumulada y estas son las fórmulas para calcular la media. En este caso, aun cuando están agrupados los datos, es fácil ver que hay una coincidencia exacta. Esta es la suma, por ejemplo, del producto del kilometraje por el número de llantas que cumplieron con esta vida. Esto sumado da exactamente igual que ¿verdad? Así que entonces la media es exactamente el mismo valor, no hay diferencia. Para el caso de la mediana, pues también busco el dato que está entre 15 y 16, hasta aquí llega en la frecuencia acumulada el dato número 15 y el dato 16 es el primero de esta clase. Entonces tomo estos dos valores de nueva cuenta, los divido entre 2 y aquí está la mediana, una coincidencia exacta con esta. La moda es el dato que tiene la mayor frecuencia y también hay una coincidencia. Para el caso de una tabla por intervalos, las cosas ya son un poquitito diferentes. Aquí tengo 8 intervalos, estos son mis límites del intervalo y aquí está el punto medio de cada intervalo o marca de clase. Este es el número de datos o número de vida de las llantas que caen en cada uno de estos intervalos. Aquí está la frecuencia acumulada y aquí está la multiplicación de esta columna por esta frecuencia y la suma ya no es igual a esta. Ahorita vamos a ver por qué esa diferencia. La media se calcula de igual manera, la suma de esta columna, que es esta, entre el número de llantas que es 30, da un valor para la media que es ligeramente diferente del que habíamos calculado. Para la mediana también se utiliza esta fórmula donde tenemos que encontrar antes que nada la clase que tiene la mediana, que es la clase que tiene, como son 30 llantas, el valor número 15 o 16 que está aquí precisamente. Y tomando esta clase para la mediana, tomamos el límite inferior de esta clase que es 60.000. Tomamos la frecuencia acumulada de la clase anterior, que es 9, la frecuencia absoluta de esta clase, que es 20, y la amplitud del intervalo, la diferencia entre los dos límites, que es 2.499. Con estos datos y aplicando esta fórmula, calculamos una mediana que es aproximada a la mediana exacta, que es esta. Para la moda también contamos con una fórmula. En este caso la clase modal es la misma que la clase donde está la mediana y de nueva cuenta tomamos el límite inferior que es 60.000, tomamos el valor de la frecuencia que es 20 y le restamos la frecuencia anterior que es 8 y eso lo dividimos entre estas diferencias entre la frecuencia anterior y la frecuencia posterior. Este es el resultado al aplicar la ecuación y como vemos es aproximado al valor exacto de la moda. Para explicar el porqué de las diferencias de una manera sencilla voy a tomar la media. Por ejemplo,
Este valor es el que obtuve para la media. ¿Por qué razón hay una diferencia al utilizar la marca de clase? Bueno, aquí se puede ver claramente. Aquí están los 30 datos, los agrupé. Esta, por ejemplo, es la clase la primera clase que tiene datos. Aquí, como podemos ver, es una clase que tiene datos 2, 3 y 4. Las otras están en 0. Bien, esta primera clase tiene un solo dato, una sola frecuencia. Esta tiene 8, tiene 20 y tiene 1. Bien, aquí está mi primer intervalo con 1, con 8, con 20 y con 1. La marca de clase es 51.000 y la diferencia con el dato real, aquí la resta, es de 1210. En la segunda clase, la marca de clase es este valor y la diferencia con cada uno de estos valores es esto. Como se toma la marca de clase para calcular la media, este es el error que se comete, que puede ser un error negativo o positivo. Por ejemplo, aquí la marca de clase es menor. Por eso al hacer la resta de la marca de clase menos este valor que es mayor, da valores negativos. Aquí por el contrario es mayor, entonces el error que se cometió es este. Si yo sumo todos los errores estos o las diferencias de los valores reales de los datos con la marca de clase, encuentro que es 10.188 el error que estoy cometiendo. Eso sumado a la media o al valor de la suma para la media de datos no agrupados me da precisamente el valor que utilizo en la media para datos agrupados, ¿verdad? Entonces es al utilizar la marca de clase que se está utilizando un valor aproximado y no el valor exacto. Finalmente utilicé 8 intervalos porque con 8 intervalos tengo una distribución normal que me permite ni sobreestimar ni subestimar datos.